La tarde del 26 de mayo de 1828 transcurría con normalidad en la ciudad alemana de Nuremberg. La antigua ciudad imperial, famosa por sus murallas medievales y sus mercados, comenzaba a prepararse para el final de la jornada cuando varios vecinos repararon en algo extraño. Un joven caminaba con dificultad por las calles. Su forma de moverse era peculiar. No parecía borracho, no parecía enfermo. Era como si estuviera aprendiendo a caminar. Daba pasos torpes y vacilantes, casi mecánicos, como un niño pequeño que todavía no domina el equilibrio de su propio cuerpo. En este nuevo episodio de Gargantúa Podcast viajamos hasta la Alemania del siglo XIX para adentrarnos en uno de los misterios más desconcertantes de la historia moderna. Una historia de reyes y conspiraciones, de identidades ocultas y secretos dinásticos. Una historia que comienza con un muchacho, como ya te he contado al principio, muy desorientado, que camina por las calles empedradas de una ciudad bávara y termina con una tumba cuya inscripción continúa alimentando hoy día el misterio casi 200 años después. Porque quizá hoy, en este episodio, debamos preguntarnos quién fue realmente Kaspar Hauser, un príncipe legítimo apartado del trono, la víctima de una conspiración internacional, quizá un impostor brillante. Muchos piensan que simplemente fue un joven traumatizado cuya historia fue transformándose con el paso del tiempo hasta convertirse en leyenda. Aquella tarde, ese joven que deambulaba vestía ropa campesina gastada y aparentemente demasiado grande para él. Sus botas estaban extraordinariamente desgastadas, especialmente las suelas, como si hubiera pasado mucho tiempo de pie o caminando siempre de la misma forma. El muchacho tendría aproximadamente 16 o 17 años y pese a su aspecto desaliñado no parecía alguien acostumbrado al trabajo físico. Algunos testigos señalaron posteriormente que sus manos eran demasiado suaves para alguien que hubiera pasado su vida trabajando en el campo. Pero lo más extraño no era su aspecto, era su comportamiento. Cuando alguien intentaba hablar con él, apenas respondía. Parecía comprender muy poco de lo que se le decía, y cuando finalmente pronunciaba algunas palabras, repetía constantemente la misma frase: «Quiero ser jinete, como mi padre». Nada más. No sabía mantener una conversación, no sabía explicar quién era, no sabía de dónde venía, no sabía tampoco a dónde iba. Tan solo repetía esa frase una y otra vez. Los vecinos de la ciudad decidieron acompañarlo hasta la casa del capitán de caballería local, Friedrich von Weysen. Tal vez el muchacho pertenecía al ejército. Tal vez era hijo de algún soldado que pasaba por allí o estaba de paso con su familia. Tal vez la carta que llevaba consigo, y este es uno de los elementos más enigmáticos de este episodio, esa carta que llevaba consigo aclararía el misterio, porque sí, como ya digo, el joven llevaba consigo, aparte de todo su aspecto y su singular comportamiento, llevaba una carta. Una carta dirigida precisamente al capitán, por eso lo llevaron allí. En ella podía leerse que el niño había sido entregado al autor de la carta el 7 de octubre de 1812, siendo todavía un recién nacido, un bebé. El remitente afirmaba haberlo criado durante todos aquellos años sin permitirle jamás salir de casa ni enseñarle nada sobre el mundo exterior. Según la carta, el muchacho deseaba convertirse en soldado de caballería, exactamente igual que había sido su supuesto padre. La carta terminaba con una extraña petición. Si el capitán no quería hacerse cargo del joven, podía colgarlo o matarlo. Aquello me resulta inquietante. Pero todavía, por si esto fuera poco, había algo más extraño. Los investigadores descubrieron pronto que la tinta y la caligrafía de distintas partes de la carta parecían haber sido realizadas por la misma persona. Había sido escrita realmente por varias
así como por una, o todo formaba parte de algo elaborado, algo como una puesta en escena. Nadie lo tenía del todo claro. Lo que sí es verdad es que en aquel momento, aquel final de tarde, ese joven fue trasladado a dependencias oficiales para intentar averiguar su identidad. Las primeras horas dejaron perplejos a médicos y funcionarios. Su comportamiento continuó siendo profundamente anómalo. Parecía fascinado por objetos cotidianos. Un simple espejo le provocaba auténtica sorpresa, o las velas encendidas llamaban poderosamente su atención. Asimismo, sonidos fuertes le asustaban. No estaba acostumbrado al trajín de una casa o unas dependencias oficiales como era una caballería. Tampoco distinguía entre monedas de distinto valor y, al parecer, como dijeron los facultativos médicos, no comprendía conceptos básicos sobre la vida diaria. Parecía literalmente un ser humano recién llegado al mundo. Los médicos, además, observaron que sus ojos parecían especialmente sensibles a la luz. Eso sí, su vista nocturna, al parecer, era muy buena y podía distinguir cosas, objetos en habitaciones apenas iluminadas. Sin embargo, la luz intensa le resultaba incómoda. Sobre su olfato también hay mucho que decir, porque parecía mucho más desarrollado de lo habitual. Era, como se recoge en los documentos históricos, muy fuera de lo habitual, como ya digo, y fuera de lo normal en lo que a aspectos humanos. Quiero decir, en otras palabras, que más bien mantenía un buen olfato de perro que de hombre. La historia de este joven sigue con los continuos estudios llegados de todas partes por médicos ante la asombrosa aparición en la ciudad, y se recoge también que después de tomar alimentos o bebidas que por rutina tomaban todos los vecinos y los ciudadanos, el joven enfermó. No estaba, por tanto, acostumbrado a esos alimentos y a esas bebidas, con lo cual se decidió que solo tomara por el momento pan y agua. Me refiero durante esos siguientes días, ya que todo lo que se le daba, todo lo que ingería, le sentaba mal. La propia carne le producía rechazo, y el café, como se especifica y se determina en los documentos históricos, le resultaba sencillamente insoportable. Tengo que deciros que muchos médicos de la época interpretaron todo esto como alguien que, por supuesto, había vivido aislado durante mucho tiempo, durante años. Quizá la carta tuviera razón. Pero también hubo otras personas que comenzaron a sospechar exactamente lo contrario, que bueno, cuando el muchacho, de tanto escuchar y de tanto estar con nuevas personas, empezó a hablar, se dice también que comenzó a contar su historia. Y claro, estamos en el año 2026, de esto hace mucho tiempo, y ya sabéis, es igual que el juego del teléfono escacharrado. Se empiezan a tomar nota de lo que pasó ese día, luego se cuenta la tradición oral, de la tradición oral pues se exagera, y hasta nuestros días todo lo que tenemos. Lo que vengo a decir, que esta historia parece salida directamente de una novela gótica. El joven, cuando tomó más confianza y pudo aprender nuevas palabras y por tanto pudo explicarse mejor, dijo que durante toda su vida había permanecido encerrado en una pequeña habitación oscura, que no conocía el exterior y que jamás había visto el cielo. No había visto tampoco árboles ni a otras personas, que dormía sobre un lecho de paja y cada mañana encontraba junto a él pan y agua, como si fuera un presidiario, sencillamente. Cuando le preguntaron quién le dejaba el pan y el agua, él decía que nunca lo veía, no sabía quién entraba a esa habitación a darle ese pan y esa agua.
Lo que sí dice es que la única presencia humana que recordaba era la de un hombre cuyo rostro jamás llegó a ver con claridad. Y aquel desconocido, aquel hombre que le entregaba la comida y la bebida, el agua y el pan, le enseñó a escribir su nombre. Por eso se sabe el nombre y el primer apellido de este joven, que es Kaspar Hauser, que es el protagonista de este episodio. Y por supuesto también le enseñó a repetir una frase concreta: quiero ser jinete como mi padre, nada más. Después de un día cualquiera, aquel hombre lo sacó de la habitación, le enseñó a caminar, le entregó las cartas y lo abandonó en las calles de Nuremberg. Eso es todo lo que se sabe y lo que contó ese joven. Así, pues se hace una historia extraordinaria, pero para mí y para muchos demasiado extraordinaria, porque también es difícil ignorar el comportamiento del muchacho. Muchos de los médicos que lo examinaron aseguraban que fingir semejante desconocimiento del mundo había requerido unas capacidades interpretativas excepcionales. En otras palabras, o estaba actuando y actuaba muy bien, o todo era verdad. Las preguntas, con el paso del tiempo, comenzaron a multiplicarse en Nuremberg, y muy pronto la noticia abandonó las fronteras de la propia Alemania, tanto que llegó a otros países de Europa, y el misterioso muchacho sin pasado se convirtió en una auténtica celebridad de su tiempo. Intelectuales, periodistas, nobles, políticos, todos querían conocer al extraño joven aparecido de la nada. Todos querían escuchar su historia. Se sentían tan atraídos como nosotros ahora que conocemos esta historia. Pero lo que nadie imaginaba era que el verdadero enigma ni siquiera había comenzado todavía, porque seguid escuchando mi relato en este nuevo episodio de Gargantúa Podcast. Muy pronto surgiría, por lo que digo, una teoría capaz de sacudir los cimientos de las monarquías europeas. Una teoría según la cual Kaspar no era un campesino abandonado, ni un huérfano, ni un vagabundo, sino un príncipe al que alguien había intentado borrar de la historia. Y si aquello era cierto, alguien había tenido un motivo para hacerlo desaparecer. Y quizá también tendría un motivo para asegurarse de que nunca hablara demasiado. Durante los siguientes meses, durante ese año, Kaspar comenzó a adaptarse lentamente a la vida de la sociedad. Aprendió, como ya digo, al principio algunas palabras, pero con el tiempo a leer y a escribir con una rapidez sorprendente. Y cuanto más hablaba, más crecía el interés por su historia. Y al mismo tiempo también crecían las dudas. Los primeros nacían en sus propios educadores, que estaban convencidos de que el joven decía la verdad, que había estado durante toda su vida encerrado en una habitación. Argumentaban que era imposible fingir durante tanto tiempo. Ni siquiera el mejor de los actores podría haberlo conseguido día y noche y con tantísimas personas y un relato tan fundamentado. La teoría afirmaba, como ya digo, que Kaspar no era un simple huérfano abandonado. Para entender esta teoría, esta hipótesis, debemos viajar hasta el Gran Ducado de Baden, uno de los estados alemanes más importantes de la época. Esa hipótesis, esa teoría dice que en 1812, exactamente el mismo año en que según las cartas había sido entregado a su supuesto cuidador, nació el hijo del gran duque de Carlos de Baden y de su esposa, hija adoptiva nada menos que de Napoleón Bonaparte. Bueno, pues aquel niño era el heredero legítimo del trono de Baden. Sin embargo, apenas unas semanas después de su nacimiento, se anunció oficialmente su muerte. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí ya tenemos una teoría conspiratoria en la que nos dice realmente que ese niño no murió, sino que es Kaspar, que fue llevado, ocultado durante mucho tiempo, muchos años, hasta ahora. La versión oficial aseguraba que el bebé había enfermado y fallecido siendo todavía un recién nacido, pero sí es verdad que desde el principio circularon rumores
rumores de intercambios de bebés, rumores de una desaparición, de que el heredero había sido apartado para favorecer otras líneas sucesorias. Pero como ya digo, esto forma parte de una conspiración, de una teoría conspiratoria. Lo que sí es verdad que esa teoría conspiratoria se extendió como idea fundamentada y justificada rápidamente por toda Europa. Así que imaginaros los periódicos franceses, ingleses y propios alemanes cuando comenzaron a hacerse eco del asunto. Ocurrió algo que no sonará porque hoy día se suele hacer cuando vienen los estudios de ADN para ver las semejanzas con otras personas, pero en este tiempo no existía. Entonces se hizo, eso sí, un análisis exhaustivo de rasgos físicos para encontrar semejanzas con la familia ducal de Baden. La propia gran duquesa llegó a interesarse por el caso, y aunque no llegó a reconocer públicamente a Caspar como su hijo perdido, muchos historiadores consideraron que jamás descartó completamente la posibilidad. No voy a ser yo quien dé fe de esto porque es un simple rumor, algo que se cuenta de boca a boca. Aquello convirtió la historia en algo mucho más peligroso, imaginaros. Ya no se trataba de resolver el origen de un muchacho desconocido, se trataba, y esto había pasado, a determinar si una de las casas reales europeas había participado en el secuestro de un niño para alterar una sucesión dinástica. Dejadme contaros que el 17 de octubre de 1829, apenas un año después de que apareciera Caspar en Nuremberg, fue encontrado herido el muchacho en el sótano de la casa donde vivía. Presentaba una profunda herida en la frente y afirmó haber sido atacado por un hombre encapuchado que había irrumpido en la vivienda y le había agredido antes de huir. Según su relato, ese atacante le había advertido que todavía debía abandonar la ciudad si quería seguir con vida, es decir, que Caspar debía desaparecer de allí de inmediato. Esta noticia del ataque fue extendida, se supo rápidamente. Entonces, para quienes creían en la teoría conspiratoria de que era un príncipe perdido, pues se fundamentó y confirmó, mejor dicho, todo. Fue como una confirmación definitiva. Porque claro, alguien estaba intentando matarlo. Alguien temía lo que pudiera llegar a descubrirse. Pero también hubo personas que desconfiaron del propio Caspar, porque pensaron que podría haberse provocado él mismo las heridas accidentalmente o incluso seguir alimentando esa teoría o esa hipótesis de que estaba interpretando un papel. Lo que está claro que la polémica se hizo enorme. Fue algo tan polémico como un impacto en una ciudad que en esos tiempos estaba tranquila, pero en la que se tenía en cuenta el origen o el caso de este joven. Para unos, entonces, era una víctima perseguida, pero para otros era un joven extraordinariamente inteligente como para aprender a interpretar toda su vida. En abril de 1830, otro año más después, o un año después, se produjo un nuevo incidente, por el cual Caspar vuelve a aparecer herido, esta vez con un disparo en la cabeza. Su explicación volvió a señalar a un agresor desconocido y, según él mismo afirmó, el arma se había disparado durante un forcejeo con un atacante que volvió a lograr escapar, como el incidente del año anterior. Pero claro, tampoco hubo testigos como en el incidente del año anterior, ni tampoco aparecieron pruebas concluyentes, con lo cual se reavivó de nuevo esa teoría de que estaba inventándoselo todo. Déjame terminar este relato comentándote de que el propio Caspar parecía sentirse con el paso del tiempo cada vez más frustrado. Porque sí, muchos dicen que esperaba que algún miembro de la nobleza acudiera a reconocerlo oficialmente. Esperaba recuperar un pasado que tal vez nunca había tenido.
pero tanto para él como para los demás las respuestas nunca llegaron. Y el 14 de diciembre de 1833 llega al final de Kaspar Hauser en este sentido, y te lo cuento. 5 años después de que apareciera como un muchacho desconocido, salió de su casa, de su vivienda en la ciudad de Ansbach, ya había cambiado de ciudad, para acudir a una cita en los jardines del palacio. Según se contó, un desconocido le había citado para entregarle información definitiva sobre su origen. Imaginaos, el muchacho, después de años sin saber quién era, alguien le ofrece la oportunidad fidedigna de darle la respuesta definitiva de todo. Pero por tercera vez, Kaspar regresó gravemente herido. Presentaba una profunda puñalada en el pecho, y cuando volvió de aquella cita, casi no podía mantenerse en pie. Los que estaban atendiéndole en los primeros minutos explicaron que el muchacho, entre balbuceos, había narrado que tras acercarse al jardín del palacio, un hombre le había entregado una pequeña bolsa y lo había apuñalado antes de huir. En esa bolsa apareció una nota escrita con caracteres extraños y parcialmente invertidos, tanto como para dificultar su lectura. Pero después de un tiempo se pudo descifrar y decía esto: Hauser podrá deciros exactamente cómo soy y de dónde vengo. Para evitarle ese esfuerzo, yo mismo os diré de dónde vengo. Vengo de la frontera bávara. Mi nombre es M.L.O. La nota es verdad que no aclara ni aclaraba absolutamente nada. De hecho, solo añadía más confusión. Déjame decirte que Kaspar sobrevivió 3 días más. Después de esos 3 días, murió. El 17 de diciembre de 1833, por tanto, Kaspar Hauser, ese joven que había aparecido en Nuremberg como alguien al que la sociedad le daba miedo y no entendía nada, murió a consecuencia de las puñaladas. Termino ya diciendo que su tumba se encuentra todavía hoy en Ansbach y sobre ella puede leerse perfectamente el misterio que lo rodeó durante toda su vida. Dice así: aquí yace Kaspar Hauser, enigma de su tiempo. Su nacimiento fue desconocido, su muerte misteriosa. Pocas lápidas describen mejor la existencia de quien descansa bajo ellas, pero ni siquiera su muerte puso fin al debate. En realidad, es cuando empezó el verdadero misterio y por el cual hoy te lo traigo en un nuevo episodio de Gargantúa Podcast. Si has llegado hasta aquí, déjame agradecerte la escucha. Da un like o comenta si te parece oportuno. Recuerda también que si no quieres perderte ningún episodio, puedes suscribirte al podcast en cualquiera de las plataformas: iVoox, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o YouTube. Hasta el próximo episodio, navegantes.